Muy buenas tardes, mis queridos amigos de la Sociedad Bolivariana de Colombia. Tenemos hoy una conferencia sumamente interesante de nuestro distinguido amigo, el doctor Mario Javier Pacheco, que es uno de los conferencistas más distinguidos que tenemos, y sobre todo porque es un magnífico investigador y un hombre muy valioso. Hoy se tratará el tema de Bolívar huye del sistema educativo y se educa en su casa, presentado por el doctor Mario Javier Pacheco. Es un personaje muy importante que varias veces lo hemos escuchado aquí con deleite. Bueno, con mi admiración de siempre, doctor Miguel Santamaría Dávila y los invaluables amigos de la Sociedad Bolivariana de Colombia. Un saludo muy cordial también acá, desde la presidencia de la Sociedad Bolivariana de Panamá, del vicecanciller de la República y presidente de la sociedad, doctor Carlos Guevara Mann. Bueno, pues hoy hablaremos un poco para iniciar sobre el tema de Bolívar, doctor Miguel Santamaría. El tema de Bolívar en la educación, porque pues él fue, digamos, una persona que vaticinó y se percató a los 7, 8 años, 9 años del fracaso del sistema educativo de Caracas. Cuando se escapa de la escuela pública del Cabildo allí de la ciudad de Caracas, porque no le entraban las materias como las estaban dictando los maestros de aquella época. Si hoy tenemos problemas gravísimos en relación con la pedagogía en los campos educativos, pues mucho más en aquel tiempo en donde lo que se estilaba era la letra con sangre entra. Y nada menos que aquel muchachito chispón que era Bolívar, el niño Bolívar, desde el inicio correlón, curioso, preguntón y mal educado. Pues hombre, vivía siempre a expensas y en el filo de la navaja del castigo, en el filo de la navaja del regaño. Y eso no lo aguantó, no le entraban esas materias que se dictaban en aquella época en las escuelas públicas. Y es que hay algo muy importante, mi apreciado doctor Santamaría. La educación de los pueblos, tal como se estile, como se aprecie, incide directamente en el desarrollo de los pueblos. Y en aquella época, pues era una educación absolutamente atrasada, que transgredía todo lo que realmente se debería enseñar como hoy se tiene que enseñar. Mi tesis actual es que la educación fracasó, el sistema educativo latinoamericano, el sistema educativo colombiano fracasó rotundamente. Y las pruebas están no solamente en las calificaciones de PISA, donde estamos de la mitad para abajo en las calificaciones, somos el número 64 entre los países con menor calidad educativa del mundo. O sea, de 82 países, somos el número 64. Más que eso están los diferentes conceptos de la calidad. Pero volviendo al caso de Bolívar, ya Bolívar se percataba de que el problema educativo era muy grave y que tenía que escaparse. Él era un hombre al que le gustaba aprender, pero lo que le enseñaban no lo aprendía. De tal manera que cuando regresa a la casa, porque cuando él se escapa, muy de 8 años, 9 años, del colegio, no solamente se escapó del colegio, se escapó también de la casa. Recordemos que era huérfano y que estaba en la casa de su tío, así que de su tío Carlos, después de la muerte de su abuelo Feliciano. Entonces se escapa, viene la tragedia, ¿dónde está Simón? ¿Dónde que no lo encuentran?
Finalmente aparece en las horas de la noche en la casa de su hermana, y de allí en adelante ya no quiso regresar al colegio. Así que pidió y exigió, pues quería educarse en la casa, y fue lo mejor que pudo hacer. Así que tuvo maestros espectaculares como Andrés Bello en literatura. O sea, ¿qué aprendió? Lo que en aquel tiempo se estilaba: literatura, gramática y geografía, que aún hoy son asignaturas importantes para saberlas, para que cuando uno tenga una conversación o un viaje, uno pueda mantener esa conversación y por lo menos saber de qué se tratan las cosas. Así que la literatura, la gramática y la geografía, nada menos que su maestro fue Andrés Bello. En Simón Rodríguez, su maestro de siempre, que lo acompañó después al Monte Aventino, él le enseñó educación para la libertad. Ya había muerto Hegel, tal vez en aquella época. Sí, había muerto Hegel en aquella época, que fue el personaje que inspiró ya en la época de Bolívar a Marx y posteriormente a Engels. Y se armó lo que se llamó la dialéctica, que tanto daño ha hecho a tantos países, tantos muertos que ha producido ese tipo de filosofía. Él, Simón Bolívar, le enseñó la educación para la libertad, que posteriormente el mismo Hegel manejó el término de la libertad desde un punto de vista que lo cogió más tarde Marx y lo deformó, al igual que lo deformaron los filósofos del siglo XX como Kierkegaard, como Sartre, como Kant. Guillermo Pelgrón se encargó de lengua, lectura y escritura para enseñarle a Simón Bolívar. Fernando Vides le enseñó aritmética y escritura. Francisco de Andújar le enseñó matemáticas y física. Francisco Carrasco le enseñó aritmética. José Antonio Negrete le enseñó historia y religión. Pedro Palacio, su tío, le enseñó música. Jerónimo Ustaris le enseñó equitación, baile y esgrima. O sea, a él no lo ponían a trotar para enseñarle gimnasia, ni estar en cuclillas, ni hacer flexiones. Simón Bolívar aprendió la gimnasia desde la equitación, porque en aquella época el buen jinete tenía el vehículo a su paso, podía cabalgar como él lo hizo. Recordemos a Próspero Reverén cuando en la autopsia dijo de Bolívar que tenía nalgas de pedernal, pero claro, fue un hombre que cabalgó toda su vida. El baile, porque pues Bolívar era un conquistador empedernido y el baile para Bolívar era lo máximo, así que tuvo maestro de baile desde muy jovencito y se lució bailando en los bares y en los sitios de la francachera parisina cuando estaba en su juventud. Y la esgrima, porque la esgrima, ¿qué tanto le sirvió al Simón Bolívar? Él fue campeón de esgrima y eso muy seguramente le evitó el perder la vida en uno de tantos combates que se vio obligado a enfrentar en su sueño de libertad. Entonces, él recibe una educación para su tiempo, pero no la estamos recibiendo hoy. Continuamos después de Simón Bolívar. Vinieron esta escolarización de la educación patrocinada por Ford, por Rockefeller, porque eran las personas que necesitaban trabajadores para sus fábricas. Y para eso crearon la educación, la escolarizaron y tomaron una copia del estilo prusiano, porque el estilo prusiano en donde el profesor está al frente, es el único dueño del conocimiento. Mantiene la regla en la mano para golpear a la persona o al alumno que no le ponga atención o que no aprenda lo que él quiere que le aprendan. Y de ese profesor que imparte conocimientos al estilo de la consignación bancaria que tanto se ha hablado en educación. O sea, el maestro le consigna conocimientos y conocimientos y conocimientos. Lo está mandando a recoger. Aunque en Colombia se ha hablado de que se cambió ese sistema de consignación de conocimientos por el de los análisis críticos, eso no es cierto.
se sigue un trabajo de tipo cognitivo. El aula también está predispuesta para ese tipo de trabajos cognitivos. Por esa razón, hay que tener en cuenta, cuando yo les hablo del fracaso educativo, tengo todas las pruebas en mi nuevo libro que ya salió publicado y que les haré llegar, doctor Santamaría, en estos días. En mi nuevo libro describo cada uno de los factores por los cuales la educación colombiana fracasó. Y en ese libro también se está describiendo las razones por las cuales Colombia patina en el subdesarrollo desde hace 100 años. Y no avanzamos por mucho que queramos. Pero es que esta educación, y aquí sí tenemos que hablar un poco de psicología, de filosofía, y hablamos también, tenemos que hablar también del poder de la dominación de los países que son los que están mandando en el mundo a fuerza de dinero, a fuerza de poder. Entonces les conviene que en estos países se mantengan las cosas a medio palo y nos llenan, nos atosigan a todos nosotros de asignaturas que no sirven para nada. Tal vez recuerda usted, doctor Santamaría, aquel dicho de que los bachilleres nuestros son un océano de conocimientos con 1 milímetro de profundidad. Sabemos de todo y no sabemos de nada. Cuando salimos del bachillerato salimos absolutamente desorientados. Entonces, esta educación le conviene a aquellos países que nos dominan y nos llenan de asignaturas, y esas asignaturas tapan las asignaturas que realmente debemos aprender, como el emprendimiento nacional, el generar riqueza, porque la educación está hecha, el sistema educativo, para suplir las necesidades puntuales de los pueblos. ¿Y cuál es la mayor necesidad de Colombia, de Panamá, de Bolivia, de Ecuador? La falta de plata. La falta de plata, mi doctor Santamaría. Nosotros, si tuviéramos dinero, tendríamos adicionalmente el bienestar, la salud, la vivienda, la alimentación. Tendríamos todo lo que en la vida se supone que es el desarrollo de acuerdo a los parámetros del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de la CAF, del BID, pero no alcanzamos a llegar a esos niveles del desarrollo porque estamos patinando, llenándonos de asignaturas, pero no aprendemos lo esencial. Yo propongo en mi libro el apartarnos completamente del sistema educativo tradicional, hacer un rompimiento para comenzar, recomenzar, refundar la educación a través de algo que yo propongo, como cualquier otra persona puede proponer otro sistema. El sistema mío se llama el sistema educativo de la mesa redonda, en donde incorporo la tecnología y la inteligencia artificial como una de las 4 áreas importantes. ¿Qué ganamos nosotros con un maestro enseñando, como les decía el otro día, dónde están las cataratas del Niágara o dónde queda el Congo, si el muchacho tiene el celular en la mano y en el celular está todo lo que el profesor le puede explicar con mucho más extensión y mucho más puntualidad? Entonces, el profesor perdió esa categoría que tenía de ser el dueño del conocimiento. Hoy el conocimiento está en los iPods, está en los computadores, está en los celulares. Ya no es el dueño del conocimiento. Entonces, mi propuesta es una de las áreas, tecnología e inteligencia artificial. La otra área es la que yo llamo la habilidad comunicativa, no perder las asignaturas que estamos trabajando actualmente en los colegios, pero sí reducirlas, como decía Turbay, a su justa proporción. El que quiere ser músico no tiene por qué exigírsele ser un experto en matemáticas y no se puede tirar sus años porque no supo matemáticas, siendo que él lo que quiere ser es músico. Y el que quiere ser matemático no tiene por qué hacerse perder el año porque se rajó en música. Una cosa es que tengamos estas proporciones, y cuando yo digo no se debe rajar, no, a los muchachos que se deben rajar hay que rajarlos, pero no por estos aspectos, sino por otras fórmulas de evaluación.
porque hoy, en aras de flexibilizar y de acomodar a los estudiantes, entonces todo el bienestar para ellos, que no trabajen, Noruega implementó el no hacer tareas en la casa, por ejemplo, para, en aras de la comodidad de los estudiantes, se sacrificó la disciplina y se sacrificó la calidad. Tenemos que volver al tiempo suyo, mi querido presidente, cuando estudiábamos de verdad, cuando los abogados eran abogados de verdad, como los coroneles que aquí nos acompañan, que tenían una formación rígida militar. Eran épocas diferentes a las de hoy. Hoy todo es en beneficio del estudiante. Si el maestro castiga al estudiante, el que se va es el maestro y no se va el estudiante. Todo esto tenemos que tenerlo muy en cuenta. Entonces, como para entrar un poquito también en algo que estaba oyendo la conferencia de el señor presidente Petro anoche. Eso fue un circo. Pero dentro de ese circo, él habló de que había leído El Capital de Marx 2 veces y que ese libro lo había tachado y retachado y lo tenía lleno de citas y no sé qué, porque él sí había leído en las 2 ocasiones El Capital y él sabía que el capital es el veneno de las actuales sociedades. Así que en mi libro yo abordo el tema de la dialéctica para combatir esa dialéctica. Me inclino un poco más a la dialéctica hegeliana, que fue el inicio de la dialéctica. Hegel fue el que la crea, pero Marx la populariza con su dialéctica, en la cual habla de que el desarrollo de los pueblos se basa en las contradicciones y se basa en la lucha de clases. Entonces el obrero es enemigo del patrón, la mujer es enemiga de la feminazi, el LGTBI es enemigo del heterosexual, el indio es enemigo del negro, etcétera, etcétera. Tenemos unos problemas allí de confrontación, que es la lucha de clases, que muy bien la ha sabido tratar o maltratar el presidente Petro y nos mantiene enfrentados a los colombianos en esas luchas ideológicas de raza. O sea, el mayor racista anoche lo comprobó, anoche lo dijo: a mí ningún negro me va a enseñar a hacer política de equidad. Y usted, ministro, me está votando a la gente que se portó bien durante mi alcaldía. Así se lo dijo al morocho que está liderando hoy el Ministerio de la Igualdad. Más racista que Petro no hay. Precisamente por eso él maneja esa lucha de clases. Me estoy apartando un poco, doctor, en el sentido de Miguel Santamaría, en el sentido de que este es el inicio de mi libro, porque mi libro parte de una teoría que yo llamo la contradialéctica educativa. Y esa contradialéctica educativa se opone a toda esta ideología de Marx y de Engels, en el sentido de que no es en la contradicción, no es en la lucha de clases, no es en el enfrentamiento, como ellos dicen, que crecen y se desarrollan los pueblos. Al contrario, los pueblos crecen cuando hay armonía. Los pueblos crecen cuando nos unificamos en los conocimientos para agregarle nuevos conocimientos, y esa suma de los conocimientos es la que va creando el desarrollo, esos nuevos conocimientos. Siento que mi filosofía, mi teoría para iniciar el libro está absolutamente centrada en las realidades. Yo no manejo la confrontación, no manejo la pelea que hace parte de la dialéctica marxista ni hegeliana de la lucha de clases. Al contrario, la lucha de clases ha sido un concepto social que obviamente está registrado en realidades, pero porque no hemos sido capaces a través de los sistemas educativos de darle la mano a la población pobre enseñándola a trabajar con un sistema como este, que es el que yo propongo,
de un plan de emprendimiento nacional, en donde esté comprometido todo el gobierno con todos sus ministerios. No solamente el Ministerio de Educación, tiene que estar el Ministerio de Economía, el Ministerio de Turismo, todos los ministerios, porque todos tienen que ver con un nuevo modelo en el cual vamos a comprometernos todos a generar riqueza para salir del subdesarrollo. Con la riqueza individual podemos catapultar a Colombia, pero para eso tenemos que despojarnos, primero de las envidias, de los egoísmos, y segundo, tener valentía. Porque es que, doctor Santamaría, yo no gano nada presentando una propuesta como esta. Sé que es muy difícil por una razón muy elemental, el miedo al cambio. Por eso se quedan en el tintero y se quedan en los estantes muchos libros, muchas propuestas, muchas iniciativas, porque no hay nadie que les ponga el volador para que empiecen a andar y se haga la quema necesaria. Este libro yo aspiro a que logremos nosotros prenderle la mecha y que empiece a andar. Obviamente que yo no soy optimista en este gobierno que se lea esto y que se eche a andar, porque aquí lo que impera en este momento es el status quo y hay un interés permanente en mantener a la población pobre, que como lo ha dicho Lula, como lo ha dicho la presidenta de México, igual que su predecesor, y como lo ha dicho Correa y como lo ha dicho Petro, el que sabe de política, y lo dice Chávez, el que sabe de política sabe también que hay que mantener pobre a la población porque la población es la que le vota a los populistas. La población pobre es la que se come el cuento de que de una forma mágica va a haber empleo para todo el mundo. Entonces es ahí la gran diferencia. Mi contradialéctica, doctor Santamaría, desafía la dialéctica tradicional de la educación. Se centra en una amplia gama de conocimientos, en resultados prácticos. Yo manejo el resultado. Para mí lo más importante es que si tengo un tipo de educación, yo debo sacar egresados que sepan trabajar, que sepan por qué están estudiando lo que quieren estudiar desde niños y por qué saben monetizar sus saberes. Eso es lo que tenemos que enseñarles. Entonces, yo manejo esto a través de los resultados. Cuando el muchacho llega a la universidad, ya llega con un trabajo aprendido, con su afición, con su tendencia, con su profesión ya aprendida, y comienza a especializarse en la universidad. De tal manera que la alternativa que yo propongo es una alternativa radical, sí, como todas las alternativas de cambio, pero que tendría que hacerse porque nosotros estamos, como les decía al principio, patinando y patinando en algo cuyos resultados están en las pruebas PISA, cuyos resultados están en la calidad de profesionales que estamos sacando, que es mala, que se forman, porque todos nosotros somos a la hora de la verdad productos de la educación. Entonces decimos, no, es que a mí la educación me sirvió para ser lo que soy hoy. Obviamente, claro que sí. Pero ¿cómo lo hicimos? Saliendo del país, leyendo libros. Todos los contertulios aquí de la sociedad bolivariana son lectores, se han pulido, son filósofos en ciernes y otros son filósofos absolutamente comprometidos. Entonces eso es otra cosa, porque han salido de la universidad hace muchos años y han empezado a ser lectores, devoradores de libros, devoradores de pensamiento. De tal manera que esa es, doctor Santamaría, el inicio de mi libro, que se llama La revolución en el aula frente al fracaso educativo y el sistema de la mesa redonda para la descolonización mental de América Latina y países en desarrollo. Este libro yo quiero llevarlo, doctor Santamaría, también a los países africanos, no solamente a los de Latinoamérica, donde tenemos el problema. Estoy convocando a los embajadores en este momento de toda Latinoamérica y también del sudeste asiático y de África, que tienen el mismo sistema.
los llenan de materias, los llenan de asignaturas, pero no les enseñan a trabajar, no les enseñan la tecnología, no les enseñan la modernidad del siglo XXI y siguen trancados en el siglo XIX. Creo que hasta aquí termino yo esta intervención en este momento, doctor Santamaría, y poco a poco iré desenredando un poquito más mi teoría para que todos estemos empapados de lo que se trata. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por esta sensacional explicación. En realidad, prácticamente todos estamos de acuerdo en las fallas de la educación. Es demasiado etérea para el funcionamiento, sobre todo, digamos, en las clases más pobres. La enseñanza que te da es sumamente pobre, ridícula, frente a las necesidades que tiene un país. Aquí no se ha enseñado a trabajar, no se ha enseñado a afrontar la realidad. De manera que eso es un punto supremamente interesante. Me parece interesantísimo tu punto de vista, porque eso es una cosa que sí se está necesitando en este momento del país. Muchas gracias por esta intervención. Gracias. Le abro la palabra a los amigos que quieran intervenir o hacer algún comentario a esta interesantísima conferencia de nuestro amigo, el muy ilustre Mario Javier Pacheco. A ver, ¿quién quiere decir? Bueno, Mario Javier, muchas gracias. Como siempre, muy amena y muy interesante tu conferencia. Muy amable, gracias Nelson, Roberto. Enriqueciendo o tratando de enriquecer esa propuesta tuya y demás, yo creo que hay, bueno, muchos elementos como lo has mencionado, de toda naturaleza y de toda índole. Pero digamos que yo quisiera mencionar dos. Uno, la ideologización de la educación superior. Eso es una cosa gravísima, gravísima porque es que se está formando gente matriculada en unos parámetros o unos principios que van en contravía de los sistemas democráticos y de lo que queremos nosotros, en este caso para nuestra patria y para el mundo. Y dos, los niveles de calidad, como tú lo has mencionado, son tenebrosos, tenebrosos. Aquí hay gente que sale graduada de profesional y no han asistido a la mitad de las clases. Por ejemplo, el nivel de los profesores es bajísimo. Entonces, ¿qué se puede esperar? Y eso lo veo uno, digamos, en la rama judicial de unos jueces que dan tristeza verlos en sus fallos, en sus sentencias y demás. De tal forma y hay muchos más elementos para uno hacer un análisis de esa naturaleza. Así es, totalmente de acuerdo contigo. La ideologización es un problema supremamente grave. Yo lo sufrí personalmente, creo que se lo comenté al doctor Santamaría. Yo estudié la maestría de Paz y Desarrollo en la Universidad Minuto de Dios, que por ser de curas y el presidente de la universidad, nuestro amigo y consocio de la Sociedad Bolivariana, pues estaba muy tranquilo hasta que al presidente Duque se le ocurrió proponerme como director del Centro Nacional de Memoria Histórica, y en ese momento los profesores, yo estaba de muy bajo perfil, y yo le mandaba al presidente Uribe precisamente el cómo teníamos que estudiar que el peor momento de los genocidios en Colombia fue en el transcurso del periodo de la seguridad democrática del presidente Uribe. Y cosas de ese estilo, ¿no? Bárbaras. ¿Por qué? Porque todos estos maestros hacían parte de la nómina del Centro Nacional de Memoria Histórica. Cuando sale mi nombre y salen mis escritos en contra de ciento y tantos libros que les había hecho yo un análisis conjuntamente con algunos cuerpos de memoria histórica de las Fuerzas Armadas donde yo estaba trabajando, era el coordinador de esos cuerpos de memoria histórica, y entonces pues se dedicaron a atacarme los maestros, y recibí una nota diciéndome, el decano Carlos, no me acuerdo ahorita el apellido,
diciéndome que no era ético para la Universidad Minuto de Dios graduar en paz a un enemigo de la paz. Entonces, duré un año sin el título hasta que el presidente, creo que intervino, el sacerdote aquel, el doctor Miguel Santamaría debe recordar el nombre porque es muy amigo de él, y, y finalmente me pude graduar y recibí mi título ya estando aquí en Panamá. De todas maneras, esa ideologización está convirtiendo en socialistas, en comunistas, en enemigos, están educando dentro del odio, ¿no? Dentro del odio, y se apartan de lo que verdaderamente deben enseñar. Este es uno de los grandes problemas que tiene FECODE, que se apoderó de la educación, como anteriormente se había apoderado del M-19 en la primera época de Belisario Betancur, cuando se hicieron los acuerdos de paz. Entonces, pues como lo que faltaban eran maestros rurales especialmente, pues para allá mandaron a todos esos muchachos que ni siquiera eran bachilleres del M-19 y los mandaron a adoctrinar a la gente en los aspectos de la guerrilla y a creerse los Robin Hood del caso. Muy grave, y Nelson Roberto, muy oportuno eso que estás diciendo. Pienso que tenemos que profundizar sobre el fenómeno del adoctrinamiento en el aula, que lo tengo como un libro en borrador, ya bastante avanzado desde hace muchos años, pero que vamos a esperar primero a ver cómo nos va con este. Te quería preguntar ahora que tú lo mencionas, Mario Javier, el caso tuyo en la Minuto de Dios, ¿tiene preponderancia muy grande esa línea que tú acabas de mencionar? Totalmente. Todas las universidades del país están plagadas de la ideología comunista, todas son antiuribistas, por eso tenemos hoy jueces de la República que creen a pie juntillas que el presidente Uribe es una bestia y que los enemigos de la FARC, por ejemplo, son los Robin Hood en todas las universidades. Si tú vas al Rosario, que era el Fortín con Uprime, se acabó esa cosa. Si tú vas a la Universidad de los Andes, estamos absolutamente igual o peor, y ya hemos visto cómo al presidente Uribe en algunos momentos se le ha atacado estando allí de manera presencial. O sea, Sí. el problema sí está en la totalidad de las universidades, inclusive la Universidad Nueva Granada. Aquí estuvo el coronel Vaca, estuvimos hablando de colocar acá en Panamá, él es el vicerrector, y estuvimos hablando de colocar acá una filial de la Universidad Militar, que se puede perfectamente. Y él me dice, Mario, estamos absolutamente cundidos de comunistas dentro de la tropa. O sea, tenemos los enemigos de la tropa en la tropa. Así que en la tropa, llámese desde soldados hasta generales. Entonces hemos tenido como rectores de la Universidad Militar a generales totalmente de izquierda, y por eso Petro ha logrado entrar con cierta facilidad. Es un desastre en la parte militar, donde tenemos tanto amigos nosotros que están aquí precisamente, enterarse de esta realidad. Claro que sí. Muchas gracias, Mario Javier. Tremenda aseveración. Además, porque la ideologización no es solamente en el bachillerato, es en las primeras letras de los niños, en las escuelas, en la absoluta primaria. De manera que ellos ya vienen dañados desde sus primeros conocimientos. Así es. Así es. Estamos educando para el fracaso. Exacto. Sumamente peligroso. Sí, yo aquí les recomendaba a la gente, ahora que estuvieron en huelga 2 meses los maestros, que esto era una oportunidad para que no mandaran sus hijos al colegio y comenzáramos a mirar lo que es la educación en casa. Lo que sucede es que se requiere de los avales del ministerio para que podamos educar en casa, pero pienso que esto es una de las grandes políticas que hay que empezar a liderar. Si las escuelas y los colegios, especialmente escuelas y colegios, no manejan bien esto, entonces hay que tomar alternativas. Las universidades, pues ni modo, las universidades son centros de educación superior, que es mucho más difícil hacer una educación de estas. ¿Por qué? Porque el título se convirtió en un fetiche, y hoy el título es el que sabe, no la persona. Entonces yo puedo saber mucho, pero si
de odontología o de medicina, pero soy un teguas y no tengo título. De tal manera que la universidad es la que avala los conocimientos. Claro que sí. Muy complicado, muy complicado. Sí. ¿Qué más que decir? No, presidente, quería, a propósito de lo que están hablando, pues en alguna oportunidad con el general Manuel Jaime Guerrero Paz, fuimos los dos a la Universidad Nacional y nos presentamos allá en un foro. En ese tiempo ya era famosa la posición ideológica del conjunto, pues no eran toda la gente, pero sí los más recalcitrantes que no dejaban allá opinar, y fuimos los dos, el general Guerrero y yo, y actuamos allá y dictamos una charla y una conferencia y salimos de ahí sin ningún problema. Eso lo aprendí yo primero solo, porque alguna vez me invitaron a la Universidad Libre en Barranquilla y fui allá a la Universidad Libre. Y coincidí que el alumno que más problemas ponía allá y fue el que me salió pues a pedirme cuentas, era un muchacho de apellido Lora. Yo le dije, bueno, no, entre los Loras sí nos entendemos fácilmente. No, señor. Y nos defendimos tanto en la universidad, así, expresando lo que nosotros queríamos expresar, y la gente, que mucha de esa gente de los asistentes estaban acostumbrados siempre a oír la cantaleta tradicional en contra de la democracia y en contra de las fuerzas militares, en fin. Y cuando nos oyeron hablar, mucha de esa gente nos dio la razón en lo que estábamos diciendo y haciendo. De manera que no hay que tener el miedo de hablar en ninguna parte cuando uno tiene la razón en la mano. Yo alguna vez me salí allá en la población, cerca de Segovia y Remedio, que veía una manifestación grandísima que estaba marchando dizque para Medellín y después a Bogotá, y me les atravesé yo allá. Y ustedes, ¿para dónde van? No, vamos, caminen, y nos reunimos un momento. Y me reuní en la casa del director de esa organización. Era un señor director de esa cosa, un camarada convencido, y en un preámbulo allá me contó que el hijo de él fue al batallón Nueva Granada en Barranca Bermeja, y cuando salió de ahí, alguna vez oyó a su papá hablar de otros y dijo, ustedes están totalmente equivocados. Yo fui soldado del batallón de Nueva Granada, allá en Barranca Bermeja, y el comportamiento de la gente es totalmente diferente a lo que ustedes están diciendo allá. Ni enseñan ni dicen a quién hay que matar y que hay que matar. No, absolutamente negativo. Allá todo lo que se enseña es virtudes y cosas benéficas para el país, para la nación, para la región. Entonces fue un muchacho el que le corrigió a ese jefe comunista allá en Remedios de la realidad que se vivía en los cuarteles. De manera que muchas veces uno tiene que salir, y bueno, yo no tuve problema al salir y metérmele como me le metí allá en Segovia y Remedios a los directores que me iban a pontificar la revolución a través de un recorrido que salía por allá y llegaba hasta Medellín y después a Bogotá. Tanto fue así de importante la presencia mía allá, porque yo entré allá con un hombre muy importante de la gobernación de Antioquia que me recogió en Puerto Berrío, y yo salí del helipuerto y había unos 2 o 3 policías allá que estaban cumpliendo su función normal de estar dentro de una colectividad. Saludé a los agentes, mucho gusto saludarlos, ¿cómo está? Y entré allá, y entré así, uniformado, camuflado, con sombrero, con pistola al cinto, e intervine sin ningún temor, sin ningún temor. Entonces, eso sirvió como de gran solución cuando a ellos
alguien les abrió los ojos sobre la verdad real que se está viviendo en el país, que no era la que ellos estaban pintando, que el ejército o la policía o las Fuerzas Armadas eran cuerpos que estaban en contra de la población civil y cosas por el estilo. De manera que salí ahí a defender la posición del ejército, de la policía, de las Fuerzas Armadas Nacionales. Y eso sirvió mucho. No sé, después un subalterno mío intentó hacer lo mismo, pero desafortunadamente el tipo se llevó a un exguerrillero que en medio de los preparativos asesinó al comandante del batallón local de San Vicente de Chucurí. Lo asesinaron miserablemente. Un tipo que estaba ahí, que lo habían llevado como un guía, y no sabían que era un tipo traidor que tenía algún vínculo con la guerrilla. De manera que eso es en cuanto a la realidad que nos tocó vivir y que nos tocó afrontar. Yo no fui el único. Creo que todos los hombres de mi generación actuamos y actuaron con esa convicción que había que enfrentar. Uno no puede torear desde el palco, en la tribuna. Uno tiene que, si quiere torear, tiene que tirarse el ruedo y yo lo hice alguna vez, mantear, porque no le tenía miedo, Dios, a no era un toro, pero era una ternera, pero ya con pitoncitos, y era peligroso. Me le metí, no sé si fue el efecto de los tragos o el valor natural, no, tal vez por el efecto de los tragos. Pero tanto mi esposa como mi hija, que llegó un momento y se lanzó ella también como a protegerme del animalejo ese que embestía. De manera que uno tiene que tener la fuerza para salir al corte de lo que sea, persona o multitud, para controvertir y mostrarle cuál es la realidad de que se vive en un país cualquiera. Hoy, no sé, no me atrevo yo a opinar porque estoy viviendo una época desde los balcones de Bogotá, viendo cuál es la realidad que se está viviendo en el país, que está supremamente convulsiva la situación. No se puede esperar menos si el primer gobernante es un hombre que es de izquierda, nació de izquierda y seguirá siendo izquierda, y no podemos esperar que de él salgan sermones para la Semana Santa. No, las intervenciones de él, abiertas o encubiertas, no son nada gratas para la fuerza pública o las fuerzas militares colombianas. Así es. Bueno, muy bien esa aclaración, muy buena. Almirante Luis Carlos Jaramillo. Adelante. Muchas gracias, doctor Santamaría. Mis felicitaciones, doctor Pacheco, por su intención muy valerosa de tratar de cambiar el sistema educativo en Colombia. Vaya, esa que va a ser una tarea muy, muy dura y muy difícil, pero ojalá usted logre tener éxito. Desafortunadamente, el cambio ideológico no es solamente en Colombia. La penetración ideológica del comunismo se viene presentando en forma universal y en especial en los países desarrollados. El problema que ha manejado en forma drástica y que muchas personas no están de acuerdo, como lo está haciendo el presidente Trump, el presidente Trump, de cancelar ayudas económicas a las grandes universidades de Estados Unidos, se debe a eso. No hay foco comunista más grande en el mundo intelectual que la Universidad de Harvard.
y la universidad está en Colombia. la que queda cerca en California. Ahí La de Oxford, la de... no, Oxford no, la que queda la Universidad de La de Colombia es otra que está, Colombia, Colombia. Colombia en Nueva York, sí, exactamente. sí, que Pero está no, a la par de Harvard. sí, y tal vez la universidad más grande de Estados Unidos después de Harvard es la que queda al norte de San Francisco. Tica, se me olvida el nombre, pero esa universidad es inmensamente grande y esa sí que esa es líder en, eh, en producir camaradas en los Estados Unidos, ¿no? Eh, Ahora también hay un asunto, digamos, yo pienso experiencias personales. Eh, yo tuve la oportunidad pues de vivir unos 3 años en Alemania y mis hijas asistieron eh, al colegio y a la universidad. Y en Alemania tenían un sistema, yo no sé si lo mantienen ahora, pero verdaderamente a los muchachos los clasificaban desde pequeños de quienes tenían aptitudes para poder ser profesionales y los que no las tenían, inmediatamente desde el mismo colegio los llevaban a unos cursos especiales para volverlos técnicos. Y esos técnicos verdaderamente salían muy bien preparados desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista económico. Tenían sueldos. Yo me acuerdo en el astillero, los técnicos ganaban, los buenos técnicos ganaban mucho más que los ingenieros, ¿no? Ajá, sí. De manera que había pues desde niños, estaban diciendo, analizándolos, cuál es la capacidad intelectual de cada uno, cuál va a servir para que vaya a ser un buen abogado, para que vaya a ser un buen ingeniero, o para un gran filósofo, o un gran literato, y cuáles son los que van a ser buenos para ser un buen electricista o un buen mecánico. Eso a mí se me hizo que los alemanes desarrollaban eso muy, muy, muy bien y producto de eso, el desarrollo industrial de Alemania, y me imagino que esos sistemas educativos no eran nuevos, eso, porque el desarrollo intelectual de Alemania sí, ha sido de siempre. Otra cosa, digamos aquí, que veo yo, soy vecino desafortunadamente de la Universidad Pedagógica, y entonces aquí me toca ver qué son los estudiantes de la Universidad Pedagógica. Se pone uno a mirar, son muchachitos, no sé el término, no sé si se deba usar o no, pero son unos gamines, ¿no? Ve uno la vestimenta que tienen, ve uno el comportamiento que tienen, las reacciones que tienen, las pedreas que hacen, los gritos que tienen, y esos van a ser los profesores de los muchachos en Colombia. ¿Qué les pueden enseñar? Se me hace, digamos, ahí hay un asunto verdaderamente que tenemos un problema sumamente grave porque si no hay profesorado bueno, ¿qué puede sacar? Pueden hacer colegios bonitos, pueden hacer edificios lindos, pueden poner laboratorios, pero ¿quién está enseñando? ¿Y que está enseñando qué? Ese sí es un problema que tenemos que verlo bien y desafortunadamente PECODE, un sindicato completamente izquierdista, domina por completo la educación pública en Colombia. Entonces aquí los muchachos que los padres pueden con grandes esfuerzos económicos mantenerlos en los colegios privados, tienen una educación mucho mejor, tienen mejores profesores, les enseñan mejor. Pero también yo miro hoy día
yo me fijo mucho en mi nieto. Tengo un nieto que se acaba de graduar de bachiller, estudió en el Colegio Andino. Y él, pues, en el Colegio Andino tienen, pues, la orientación y la dirección desde Alemania. Y entonces este muchacho ha estado ya 2 veces en Alemania, en colegios. Y la última vez que llegó, estuvo un año, el año antepasado, y llegó y hablando con él se sentía decepcionado de lo que estaba pasando en la educación en Alemania. ¿No? Lo que estaba pasando en la educación en Alemania. Y lo que me contaba era un asunto completamente diferente a lo que vieron mis hijas cuando estuvieron en los colegios. Entonces, por eso digo que es que la penetración y el cambio ideológico no es solamente en Colombia, es universal. Y en países como Alemania, semejante país, también está completamente, se está deteriorando la educación. ¿Y por qué? Y le decía, ¿qué es lo que pasa? Dice, pues a los profesores ya no los respetan. En Alemania hoy día un muchacho no quiere ir al día siguiente a la clase y él coge una hoja de papel y escribe, mañana no puedo asistir, punto, firma y le entrega eso al profesor. Nadie le puede decir nada, ni los profesores tienen la capacidad ni la autorización de poder tomar contacto con los padres. Los alumnos son completamente autónomos. Entonces, ese es un asunto que el problema de la educación se está volviendo un asunto universal. Y son los cambios de las ideas. No sé a dónde vamos a llegar, pero eso es un problema sumamente grave y hay que empezar a trabajar para cambiarlo. De manera que ojalá, doctor Pacheco, tenga mucho apoyo y logremos empezar, que el camino es largo y culebrero. Muchas gracias. Muchas gracias, almirante. Ha sido magnífica su intervención. Esto pone nuevamente al lado de Mario Javier Pacheco, en que tiene una propuesta para cambiar. Es que uno tiene que mirar que no es que esté cambiando, es que ya cambió. Es que ya la penetración en las universidades es absolutamente completa. Lo que hablan los muchachos en las universidades hoy en día y los ánimos que tienen perversos ya son absolutamente claros. Es decir, sobre eso no hay ninguna duda. Pero tal vez pueda haber posibilidad, si se hace una campaña muy profunda, de que la gente comience a ver la gravedad de lo que puede suceder. Porque es que nos están llevando a una guerra interna contra el capitalismo, contra el orden, contra la disciplina, que son fatales, porque vamos a convertirnos en unos grupos salvajes. De manera que es muy, muy, muy interesante el planteamiento que dio Almirante y por consiguiente el planteamiento de Mario Javier. Y ojalá lo pudiéramos impulsar de verdad en alguna forma. Bien saber en qué forma podemos colaborarle, porque esto sí es un punto fundamental. Pues doctor Santamaría, mire, el almirante Luis Carlos tiene toda la razón. Esto es una labor absolutamente, llamémosla quijotesca. Primero que todo, bueno, yo vengo investigando este tipo de cosas desde hace muchísimos años. Lo apliqué en todo el Catatumbo, cada municipio, Acarí, El Carmen, San Calixto, Teorama, Ocaña, La Playa. Desde el año 2004, trabajé en este tipo implementando algo que yo llamé la Cátedra Local de la Paz. En el año 93 había sido comisionado de paz por parte de la alcaldía de la provincia de Ocaña,
por parte del alcalde, después fui comisionado de paz por parte del gobernador Sergio Entrena López, de Norte de Santander, cobijando el Catatumbo. Y bueno, mi maestría en paz, aquí mi doctorado en ciencias de la educación, además del de ciencias políticas y el PhD en historia. Entonces, todas estas cosas unidas, además de la experiencia que tuve como miembro de CONEAUPA, que es la entidad a cargo de la calidad educativa, de la acreditación de todas las universidades de Panamá, estuve de allí, saqué las experiencias que me vincularon con rectores de muy diferentes partes de Latinoamérica. Y eso lo plasmé en el libro. O sea, yo tengo el aval académico para, además de la holgura para poder debatir cada uno de los argumentos que tengo en el texto. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Que si no llego a las personas que realmente no solo les interesa, sino que tienen el poder, el libro simplemente pasa a los estantes de una biblioteca sin nada más, se muere ahí. La situación se muere, como decía muy bien el almirante. Afortunadamente tengo en este momento el cargo con Naciones Unidas como consultor del canciller, pero allí tengo problemas, tengo inconvenientes también. Esto me acerca con los embajadores. Así que yo a cada embajador de todos los países con los cuales Panamá tiene una relación, les estoy entregando 2 libros. Uno para el embajador y el otro para el presidente, que son los únicos que en un momento determinado podrían tener los pantalones si los tienen y el poder para decirle a sus ministerios de educación, vamos a hacer un plan piloto con todo lo que se trae acá. Y si se hace, pues se comienza a trabajar. Mientras tanto, voy a ofrecer conferencias en las universidades diferentes, en un precio bajo, de $2,000, por ejemplo, pues viajando a diferentes países, se va el 80% en los viajes, pero me dedico a eso en el poco tiempo que me queda de las actividades aquí. Y tratando de llegar, como les digo, a los presidentes y a los ministros, que son los que funcionarían con esto. Colombia, obviamente, está descartada, por eso en Colombia le estoy ofreciendo el libro a Planeta, porque, pues, Planeta lo único que hace es ponerla en las librerías. A mayor conocimiento del libro, más posibilidades tengo de que llegue a esas partes del poder. No saqué el libro casi para la venta, porque no es un libro para vender, es un proyecto para realizar. Y eso debe estar en manos también de los que tienen este proyecto, entendiendo desde luego que mientras más se conozca, pues obviamente más facilidades voy a tener de llegarle a la población y de abrir los ojos. Un día, dentro de tal vez unos 60 años, se van a acordar de este texto como le pasa a las personas que escribimos, que dicen, hombre, este tipo tenía la razón, pero ya los que vivirán en el mundo serán los tataranietos y dirán, este loco tenía la razón. Lo tengo muy argumentado el libro. ¿Y de qué manera me pueden ayudar ustedes? Pues abriéndome las puertas a las universidades, 2, 3 rectores que hablen conmigo, simplemente porque aquí tengo una crítica total hacia la manera de educar en las universidades también, no solamente el bachillerato y la primaria, fundamentalmente las universidades que se convirtieron en unas islas a partir de unos derechos que se llaman la autonomía universitaria y la libertad de cátedra, y esto las convirtió en islas totalmente sueltas, en donde se enseña lo que les da la gana, me perdonan la expresión, pero es así. No hay una universidad en donde se enseña, bueno, sociología aquí es igual a sociología en la pedagógica, es igual a la sociología de la Santo Tomás. No, lo único que tienen de igual es el nombre. Ahora, los créditos académicos. En Colombia tenemos, para ganar un crédito académico, hay que estudiar 48 horas. Aquí en Panamá, para ganar ese mismo crédito académico, se estudian 16 horas. Las diferencias, pues, son palpables. Si ustedes ven, cuando se enfrenta ustedes mismos, un colombiano profesional, un ingeniero, con un ingeniero boliviano, o con un ingeniero panameño, o con un ingeniero salvadoreño. La diferencia es palpable. El ingeniero colombiano
se las lleva, no solamente en el aspecto del conocimiento, sino también en el aspecto de la presencia, de la habilidad comunicativa, se la lleva. Se nota más preparado, se sabe, se viste mejor, habla mejor, tiene una mejor léxico. ¿Qué falla? Estoy hablando tal vez como Petro Noche con eso de los negros, pero es cierto. Ustedes cuando se trasladan y salen a las fronteras a diferentes países se encuentran que eso es una realidad. Colombia tiene a pesar del fracaso del sistema educativo colombiano, la educación en Colombia es bastante mejor que la educación de casi todos los países latinoamericanos. Y sin embargo somos el 64 dentro de los peores. Bueno, no, pues les agradezco enormemente. Esto es una batalla y bueno, yo estoy dispuesto a andar en esa batalla lo que me resta de vida, aunque tengo otros temas que son la constituyente, que son los principios del Estado también. Creo que tenemos una serie de desfases allí, por lo menos para dejar en los libros puntualmente lo que son esos criterios y esos ejes que se voltearon. Todos ustedes han sido producto de una educación en la que tuvimos ejes que eran inmodificables, eran los ejes de la ética, los ejes de la moral, los ejes de la disciplina. Como decía hace un rato el general Juan, que se metía a los toros si había que meterse, pero lo que hay ahora no es nada de eso. Gracias, doctor Miguel. Bueno, en primer lugar, felicitar al doctor María Javier Pacheco. Excelente presentación. Y gracias. También es interesante lo que he oído de los participantes de todo, no nivel, sino de todo aspecto relacionado con el tema, otros temas. Es indudable que en Colombia tenemos unos problemas supremamente serios que tienen que ver con la educación. Colombia ha sido víctima de FECODE, ya lo dijo clarísimamente el expositor. De eso no podemos tener ninguna duda. Sin embargo, hay mucho alcahuete a todos los niveles que facilita el trabajo de esa entidad que está acabando con el país. Yo no quiero extenderme, pero quiero dar algunas cifras así sobre la marcha. Colombia tiene más de 50 millones de habitantes. De esos 50 millones de habitantes, más de la mitad han sido afectados por la ideología izquierdista que FECODE difunde en colegios y universidades. Eso es de una claridad absoluta. Eso no lo podemos negar. Y han tenido tanto éxito estos bandidos que ya tenemos presidente de esa categoría, de esa calaña. Y lo acabamos de oír diciendo barbaridades, monstruosidades. Y es tanta la influencia que tiene esa ideología en Colombia que nadie dice nada. Ni la prensa, ni la televisión, ni nadie se pronuncia en contra de las bestialidades de que estamos siendo víctimas como ciudadanos colombianos. Eso es supremamente grave. El planteamiento que hace el doctor Javier Pacheco sobre el libro y sobre el contenido es supremamente interesante. Pero hay que principiar ya, y eso se demora. Eso no es largo. Podemos tener muchos bárbaros todavía con riesgo de ser presidentes de la República. Porque si tenemos esto que hay, de raro no hay absolutamente nada, porque la gente decente que está en este momento en inferioridad numérica en el país está en riesgo. Estamos en riesgo, en un riesgo muy grande que muchas personas no hemos querido aceptar ni pronunciarnos con relación a eso. Esa situación es supremamente grave y supremamente crítica.
más de lo que nos podemos imaginar. No hay que imaginarnos nada, hay que vivir la realidad. La estamos viviendo, la estamos sintiendo, la estamos padeciendo. El país se nos está acabando en las manos de la gente decente, de la gente que es y tiene la capacidad de reaccionar y decir alguna cosa, que no dice, que no actúa. Entonces, otro día de haber oído las barbaridades que oímos, la prensa, los medios de comunicación, nadie dijo nada y nadie dice todavía nada de fondo con relación a semejantes monstruosidades. Ha sido la amenaza más grande que ha recibido el país, la que oímos de labios de ese engendro que dice que es presidente de Colombia. De manera que la situación es supremamente crítica. Y ese libro del doctor Pacheco llega en un momento supremamente importante, pero hay que principiar ya y hay que hacer que esas ideas progresen, ahonden en el alma y en el sentir del pueblo colombiano. No nos podemos quedar tranquilos porque en otros países hay problemas similares. Lo nuestro es muy particularmente grave y la demostración está en las manos nuestras, la estamos sufriendo todos los días. El país se nos está acabando, ese país que recibimos y que la gente decente tenemos obligación de defender. No se está haciendo esa defensa. Fíjense ustedes que el bandido está logrando sus objetivos. Está consiguiendo lo que se propuso. Está acabando con las fuerzas militares que ya no están en condiciones de hacer presencia en todo el territorio nacional. Esa es una realidad dolorosa que nadie la dice, nadie la comenta. Pero el problema de la inseguridad es por eso. No hay con quién, no hay cómo ocupar el territorio colombiano para defenderlo. Estamos siendo menos en cantidad y en calidad de lo que éramos hace un tiempo atrás. Y eso viene todo, indudablemente, desde la educación. ECODE está a la cabeza de todo eso. ¿De dónde salió esa cosa que manda aquí en el país? Tuvo que haber tenido relación con FECODE y con esa gente. De manera que es un momento muy oportuno. Es un momento crítico el del libro del doctor Pacheco. Ojalá no se quede en las bibliotecas, como lo decía él. Es peligroso que eso ocurra, porque estamos al revés. Pensamos cosas y nos engañan con una cantidad de boberías que nos comemos todos los días, dejando que pase lo que está pasando. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Gracias. Magnífica Así. intervención, mi coronel. Gracias, coronel. Magnífica intervención. Un complemento sobre el capitán Alberto Espina Taborda. El capitán Alberto Espina Taborda es hijo de campesinos caldenses. Campesinos de Titiribí. Titiribí. Antioquia. Verdaderamente pobres, ¿no? Campesino. Y él estudió prácticamente autodidacta sus primeras letras. Se vino para Bogotá y se metió al ejército como soldado, porque en el ejército en ese instante habían recibido unos vehículos, no sé qué tipo de vehículos, pero el ejército había recibido unos vehículos, entonces cogieron a un grupo de muchachos para meterlos como mecánicos. Y él entonces así empezó a ganarse unos pesos, y con esos pesos logró que lo ascendieran a cabo. Y entonces él vio la Marina. Dijo, en la Marina tengo más proyección.
y se fue como cabo a la escuela de grumetes. Y ahí estudiando consiguió que lo pudieran pasar a cadete. Se graduó de oficial, es máster de MIT y toda esa carrera que tiene. Un hombre verdaderamente, yo creo que es ejemplar, es decir, una persona que desde la nada él solo se hizo y se hizo muy bien. Él es una persona, y lo felicito al doctor Santamaría si ustedes le hicieron un homenaje porque verdaderamente que Claro tiene que, todos los merecimientos. en todo caso, ha sido hoy una sesión verdaderamente extraordinaria. Hemos tenido la exposición de Mario Javier que ha sido magnífica y sobre todo el comentario que le ha llegado a todos los asistentes que se han vinculado a esa idea que todos la teníamos pendiente, pero nunca se había expresado. Yo creo que esto nos compromete profundamente y nos permitirá tal vez, pongámosle un poco de esperanza a la realización de algunas cosas que sean verdaderamente importantes para el futuro de la nación. Muchas gracias, Mario Javier, y muchas gracias a todos ustedes por su presencia y por sus amables comentarios. Muchas gracias. Muchas